decirlo, a la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico de Agüimes que haya organizado un acto de este tipo aquí en Temisa y que le haya pedido a don Juan Antonio Belmonte Avilés, un conocido científico y experto a nivel mundial de arqueastronomía, que es lo que le va a hablar ahora, ¿no? Entonces, para mí yo tengo que decir que primero los aficionados a la arqueastronomía, a la astronomía en general de Gran Canaria, lo queremos mucho y lo apreciamos mucho y lo conocemos desde hace años, ¿no? Y entonces, pues, dentro de que me permito gozar de su amistad, también es una persona muy admirada para los que nos gustan estas cosas. Ustedes van a ver ahora una charla interesantísima con las experiencias y me apuesto a que muchos no saben, no conocen estos temas, pero él se ha recorrido muchos países estudiándolo y lo que le va a enseñar da una perspectiva nueva de la astronomía relacionada con la arqueología, ¿no? No quiero decir nada más, bastante me enrollé antes con la mayoría que fueron arriba, ¿no?, al observatorio y sin más le cedo la palabra a don Juan Antonio. Muchas gracias. ¿Se me oye bien así? Pues entonces yo prefiero... Vale. Bueno, que primero de todo quiero agradecerle a la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Agüimes que hayan contado conmigo para este evento. La verdad es que nos están tratando de maravilla y es un placer haber podido venir este fin de semana en un año que para mí es tremendamente turbulento, ¿no?, porque es el Año Internacional de la Astronomía y estoy un poquito liado, digamos. Pero bueno, hicieron todo el esfuerzo porque yo viniera y de verdad que quiero agradecérselo sinceramente y especialmente al concejal, a Francis, que la verdad es que se ha portado de maravilla, y por supuesto a Mario, que yo creo que ha sido un poco el instigador de que yo esté hoy aquí con ustedes, ¿no? Y ya sin más preámbulos, para no terminar muy tarde, por si luego quieren hacer alguna pregunta, ya es un poco tarde de hecho, vamos a empezar a hablar. La conferencia que les voy a dar hoy es una versión extendida y mejorada de la que di en la inauguración del Año Internacional de la Astronomía en la UNESCO en París en enero de este año. Y en ella les voy a hablar de la evolución de la astronomía a lo largo del tiempo. Ya entenderán el titulito de Marra, lo entenderán conforme vayamos evolucionando. Hoy en día los astrónomos nos gusta subirnos a las cumbres de las montañas más altas para observar el cielo. Allí construimos nuestros grandes telescopios, como el Gran Telescopio Canarias, que se acaba de inaugurar en la cumbre del Observatorio del Roque de los Muchachos, pero las cumbres de las montañas siempre han sido un referente cultural importantísimo para infinidad de civilizaciones a lo largo del tiempo. Yo tengo la suerte de vivir en una isla que tiene una montaña, una enorme montaña poderosa que llama la atención, pero que llama la atención no solo a los habitantes que viven en su isla, sino también a los habitantes de las islas del entorno cercano, que posiblemente la reconocieran como un elemento cultural importantísimo. Y por supuesto entre ellos debían estar los aborígenes de la Gran Canaria, ¿no? Los antiguos canarios es casi seguro que tomaron el Teide como referencia. Ya hay lugares en la isla donde se producen fenómenos astronómicos muy sugerentes por detrás del pico del Teide, como esta imagen que ven aquí, tomada en el solsticio de verano desde los llanos de Gamona, aquí en el sur de Gran Canaria, justo en el día en que el sol se pone por detrás de la montaña, haciendo no es ya el fenómeno de la puesta, sino el fenómeno de referencia, es ese reflejo de la montaña en el cielo, esa visión de lo que ocurre en el cielo y lo que ocurre en la tierra, que nos transporta a la idea de Axis Mundi, del eje del mundo,
que conecta lo terrestre con lo celeste, lo divino con lo humano. Esta idea la propuso un etnólogo, un antropólogo rumano que se llamaba Mircea Eliade, que además dijo una frase que a mi modo de ver es preciosa y que recoge el sentir general, yo creo, de todos aquellos que trabajamos en cuestiones relacionadas con el cielo, ya sea como astrónomos profesionales o como astrónomos amateurs, y es que la sola contemplación de la bóveda celeste basta para despertar una experiencia religiosa, dijo Eliade. Yo diría una experiencia mística, ¿no?, para aquellos que no quieran directamente relacionar el tema con la religión. Y esa experiencia mística, esa experiencia religiosa, posiblemente comenzó desde que el hombre es hombre, desde el propio Paleolítico, posiblemente en la cueva de Lascaux, en el centro de Francia, en Auvernia, tengamos la representación más antigua que conocemos de las Pléyades cabalgando a la constelación del Toro. Ahí ven esa serie de 6 puntitos sobre un toro pintado en la pared de la cueva que representan casi con fidelidad lo que se vería en el cielo, es decir, la constelación de Tauro con las Pléyades surgiendo sobre ella. El problema que tenemos es lo difícil que resulta confirmar esto, porque desgraciadamente la gente que pintó Lascaux no tenía astronomía, no tenía escritura. Un problema similar nos podemos encontrar con muchas otras culturas. Y hubo un momento en que el hombre se comenzó a civilizar a gran escala. Antes siempre pensábamos que ese momento había ocurrido hace aproximadamente 9.000 años, cuando el hombre se neolitizó y dominó la agricultura. Hoy en día sabemos que eso no es así. Hace miles de años, en las partes del norte de Mesopotamia, en una región que se conocía en la antigüedad como Roene, que hoy pertenece a Turquía, una cultura de la que no sabíamos nada hace 10 años, levantó una serie formidable de templos megalíticos. Templos megalíticos con forma elíptica, de los cuales desconocemos prácticamente todo. Fueron templos formidables que además los construían y los enterraban recién terminados de construir. No sabemos muy bien por qué. En esos templos se han encontrado cosas muy curiosas. Son templos que a mí me recuerdan a las taulas de la isla de Menorca, ¿no?, tanto en su forma elipsoidal como en las estructuras que se encuentran allí. Y en las tablas de Menorca encontramos, hace ya un par de décadas, conexiones con las estrellas. Entonces nos planteamos la posibilidad de si en este lugar, en Göbekli Tepe, podía ocurrir lo mismo. Pero tenemos un problema. Las tablas son del año 1000 a.C. Göbekli Tepe es del año 9500 a.C. Estamos hablando de unas estructuras construidas por el hombre hace casi 12.000 años. No había agricultura, eran todavía sociedades de cazadores-recolectores. Imagínense el enorme esfuerzo que tuvo que suponer construir estos elementos que están bellamente decorados. Los templos, las pilastras que los forman, están bellamente decorados con tótemes animales, que muchos de los cuales nos recuerdan a la que algunos siglos después, en la propia Mesopotamia, se convertirían en las constelaciones que adornan el cielo. Igualmente, algunos elementos son tremendamente figurativos, pero hay algunos que nos recuerdan algo que es atávico, que es muy conocido hoy en día. Es el famoso símbolo del creciente y la estrella, que representa al creciente lunar con la brillante estrella Venus, que ha sido un referente cultural a lo largo de múltiples civilizaciones y que, por supuesto, hoy en día todos conocemos porque está en la bandera de Turquía y en la bandera de numerosos países islámicos. Pero es un referente antiquísimo. Hasta hace poco pensábamos que podía tener 4 milenios, como mucho 5. Ahora sabemos que tiene al menos 12 milenios, ¿no? O sea, desde la antigüedad, desde su más principio, desde que el hombre es culto, digamos, ya miraba al cielo. También lo sabemos por otro elemento importante. Los templos de Göbekli Tepe en su mayoría son elípticos. Sin embargo, hay uno en la parte alta del yacimiento que curiosamente es rectangular. Rectangular, y está construido de tal manera que sus caras son prácticamente los puntos cardinales.
con un margen de un par de grados, y está orientado según la línea norte-sur, este-oeste. Para conseguir eso, la única manera era mirar al cielo. El problema que nos encontramos en Göbekli Tepe es que es un unicum, es el único monumento que conocemos de esta índole. Ahora sabemos que había otro que se excavó antes que él, que no se había conseguido datar, pero ahora mismo está debajo de la presa de Ataturk y por tanto es imposible estudiarlo. Posiblemente haya más, quizá en el futuro podamos hacer afirmaciones más rotundas, pero ahora mismo tenemos que aplicar una máxima que siempre aplicamos cuando trabajamos en arqueoastronomía y que se debe aplicar en todas las ciencias, que es que nos dice que testis unus, testis nullus, y que es que una única prueba de algo no es prueba de nada. Esa circunstancia, por ejemplo, podríamos aplicarla a Stonehenge. Stonehenge, durante generaciones, desde hace décadas, si ustedes compran cualquier libro de astronomía, les dirá que Stonehenge es el observatorio más antiguo de la humanidad. Pues bien, no hay ninguna evidencia de que Stonehenge sea un observatorio. Hoy en día sabemos que Stonehenge es uno más de una serie, el más espectacular, de una serie de elementos constructivos que se elaboraron en el sudoeste de Gran Bretaña hace aproximadamente 3.500, 4.000 años, que los arqueólogos llaman henge y que tienen orientaciones astronómicas. Efectivamente, Stonehenge tiene orientaciones astronómicas en sus diversas fases constructivas, tuvo diversas fases de construcción, pero siempre mantuvo un alineamiento principal hacia la salida del sol en el solsticio de verano o, no lo sabemos con certeza, a su puesta en el de invierno. De hecho, las últimas excavaciones llevadas a cabo por el arqueólogo británico Mike Parker Pearson parecen demostrar que el lugar era visitado 2 veces al año, en coincidencia con el solsticio de verano y en coincidencia con el solsticio de invierno. Es decir, que posiblemente las dos festividades eran importantes. ¿Y por qué eran importantes? Porque Stonehenge era un monumento funerario. Stonehenge era el santuario funerario, era el mausoleo de una casta de gobernantes que controló esa región de Inglaterra durante 500 años en el tercer milenio antes de Cristo. Y su santuario estaba orientado astronómicamente. Pero en absoluto, para nada, era un observatorio, era un templo funerario. Y esto lo plasma muy bien mi colega Clive Ruggles, un profesor de la Universidad de Leicester, el único catedrático de arqueoastronomía que hay en el mundo, que nos dice que la imagen de Stonehenge de los años 60 o 70 como un observatorio astronómico o un computador constituye uno de los ejemplos más notorios conocidos por los arqueólogos de gente de una época, la nuestra, recreando el pasado a su imagen y semejanza. Es decir, nosotros tenemos observatorio, ellos también tenían que tener observatorio. No hay ninguna evidencia cierta de que esto sea así. Y en realidad, resumiendo, no hay ninguna razón que apoye la suposición de que Stonehenge funcionase nunca como un observatorio astronómico, al menos en el sentido por el que así lo entendería un astrónomo moderno. Lo cual no quita para que tenga orientaciones astronómicas. El problema que les comentaba antes es que son casos muy singulares y muy difíciles de verificar porque son casos únicos. Y aplicando criterios como la navaja de Ockham, que lo que nos dice que la solución más sencilla suele ser siempre la verdadera, o el principio de economía, junto con lo que les he contado antes del testis unus, testis nullus, es lo que nos permite llegar a conclusiones razonables cuando trabajamos en arqueoastronomía. Por ejemplo, los dólmenes, los monumentos megalíticos más famosos quizá. Stonehenge es muy famoso, pero lo que sí que hay en gran cantidad en toda la fachada atlántica europea son dólmenes. El dolmen más famoso de todos se encuentra en Irlanda, se denomina Newgrange y desde hace tiempo se sabe que Newgrange está construido de una manera muy peculiar. La puerta de acceso estaba bloqueada cuando el monumento estaba con los muertos dentro, pero sin embargo, justo encima de la puerta había un pequeño ventanuco que permanecía siempre abierto y que permitía acceder a la luz del sol hacia el interior de la tumba y iluminar a los difuntos solo en una fecha clave, la fecha del solsticio de invierno.
Solsticio de invierno es el momento del nacimiento del Sol, nosotros lo seguimos celebrando hoy en día. Cuando celebramos la Navidad, lo que estamos celebrando es el nacimiento del Sol, pues es el momento del solsticio, y justo en ese momento, posiblemente con un carácter ritual, ayudaba a los muertos a resucitar en el más allá, ¿no? Existía una especie de conexión cósmica. Newgrange tiene de nuevo el mismo problema, es un unicum, es casi seguro que lo que les acabo de contar es cierto, pero hay muchos otros monumentos en los cuales puede haber duda porque no son tan espectaculares. Entonces, en ese caso, lo que se suele hacer son estudios estadísticos. Los estudios estadísticos nos permiten librarnos de la máxima testis unus, testis nullus. Y uno de los casos más singulares que les podría contar existe en nuestro país, en la península ibérica y en Portugal, nuestro país vecino, digamos, territorio peninsular, suroeste de la península ibérica, Alentejo portugués, Extremadura española, unos monumentos conocidos como antas. Las antas son unos dólmenes muy peculiares, construidos todos de una manera muy similar con 7 piedras, están datados entre el 4500 y el 3500 a.C., para que se hagan una idea, o sea, son monumentos antiquísimos, no tan antiguos como Göbekli Tepe, pero posiblemente de las estructuras más antiguas erigidas nunca en Europa, y además son tremendamente estables y parece como si una cuadrilla de trabajadores a lo largo de varias generaciones los hubiera construido, porque son muy similares. Fíjense si son estables, que algunos de ellos hoy en día son utilizados como capillas o como porquerizas, ¿no? Es decir, siguen siendo un referente cultural importante. Tienen claramente un eje de simetría que podemos medir y trabajar con él. Hay infinidad de ellos, lo cual nos permite hacer un estudio estadístico serio, y lo que conseguimos demostrar es que en un conjunto de 172, todos ellos sin excepción, miran a la salida del Sol o de la Luna en algún momento del año. Es decir, tal coincidencia no puede ser casual. Es decir, la probabilidad de que 172 monumentos miren sistemáticamente a la salida del Sol o la Luna, sin error, indica claramente una predisposición, es decir, un deseo intencionado de que ese alineamiento se produjera de esa manera. ¿Qué son, solares o lunares? Esto ya es una batalla. Mi colega con el que trabajé en la región y el que, digamos, el pope que nos ha coordinado a todos el trabajo, el profesor Michael Hosking de la Universidad de Cambridge, como buen británico es un solarista convencido, ¿no? El pobre en el Reino Unido tiene que salir pitando para el sur a ver el sol, porque en su tierra no lo ven nunca, entonces a él le encanta el sol. Entonces él opina que los alineamientos son solares. Yo, como buen españolito, y sobre todo del sur, huyo del sol y por tanto soy un lunático convencido. Pero lo hemos tratado de comprobar si teníamos alguna prueba que apoye a unos u otros. En los dólmenes, en los antas de 7 piedras, hay elementos muebles. Estos elementos muebles son los ídolos placa, son unos elementos muy curiosos que muestran unos patrones muy parecidos a los que muestran algunas de las pintaderas canarias. Las pintaderas canarias también muestran patrones que además son astronómicos, no voy a incidir sobre ellos, pero en el caso particular de los ídolos placa, muestran unos patrones que podemos contar. Podemos contar y esos patrones nos permiten hacer un estudio estadístico. Y hemos conseguido demostrar que los números que más se repiten en los ídolos placa son los números entre 12 y 13 y los números en torno a 29, 30. 12, 13 es el número de lunaciones que caben en un año solar. 29, 30 es el número de días que hay en una lunación. Es decir, los patrones son con seguridad astronómicos, pero nuevamente no nos resuelven el dilema de si apoyamos a los solaristas o a los lunáticos. Ese tema, pues, es bonito y queda abierto. De hecho, no está abierto porque ahora mismo tenemos un artículo enviado al Journal for the History of Astronomy donde probamos estadísticamente que las solicitaciones son dominantemente lunares. Al profesor Hosking no le ha hecho mucha gracia, pero bueno, como buen editor, supongo que se tragará el sapo y acabará publicándonos el artículo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, existía obviamente una predilección por la observación del Sol y la Luna entre los habitantes del oeste de la península ibérica.
Algunos siglos más tarde, esos mismos habitantes dejaron de construir dólmenes, su cultura avanzó, empezaron primero a utilizar armas de bronce, luego de pronto a utilizar elementos de hierro, y durante la Edad del Hierro y finales del Bronce les dio por hacer grabados rupestres, en especial en Galicia y en grandes cantidades, y entre ellos representaciones de ciervos. Y este ciervo, bueno, aquí en Canarias no hay muchos ciervos y entonces no estarán ustedes acostumbrados, entonces les voy a poner al lado un ciervo para que vean más o menos cómo es un ciervo. Y fíjense en las puntas que tiene un ciervo normal. Un ciervo normal en su cuerna, en las astas, suele tener entre 7, como mucho 9 astas, los machos más sofisticados, ¿no? Sin embargo, este en particular que tienen aquí, en la Lásedos carballos, este bicho tiene una cuerna absolutamente desproporcionada y con un número elevadísimo de punchas. Entonces, cuando lo estudiamos en su momento, el primer día que estábamos allí, de pronto nos pusimos a contar, iba con colegas arqueólogos y un colega arqueastrónomo conmigo, hicimos 12, 12, 3, 3, 3, 30, un número absolutamente astronómico. Y de pronto los arqueólogos se nos quedan mirando así, con cara rara, ¿no? Pero es que de pronto vemos que hay una cosa absolutamente anormal. Al lado de la cuerna derecha hay 3 rayas verticales. Enseguida pensamos, en 3 años, los meses lunares, los años lunares tienen 354 días, los años solares son de 365, es decir, con 3 años lunares necesitan meter un mes más para que el Sol y la Luna estén más o menos en conjunción. Pues a lo mejor es un ciclo trianual. Empezamos a contar y ¡pum!, de pronto descubrimos, anda, es un ciclo trianual. De nuevo los arqueólogos nos miraban ya con cara cada vez más rara. En fin, total, que volvimos a Santiago esa noche, dormimos, al día siguiente estuvimos en otro lugar trabajando y 2 días más tarde visitamos otro yacimiento arqueológico con otro ciervo con un montón de punchas. Y descubrimos exactamente el mismo patrón astronómico. Es decir, ya no nos podían aplicar la máxima de testis unus, testis nullus. Es decir, casi con seguridad los que elaboraron estas grandes representaciones de ciervos tenían una cultura que observaba el Sol y la Luna y tenían un calendario lunisolar que trataba de ponerlos en armonía. La última evidencia nos la confirmaron los estudios arqueastronómicos, los estudios del horizonte, de arqueología del paisaje, en los cuales confirmamos la existencia de grabados rupestres, en este caso particular donde pone Divi, Divi significa en latín los 2 dioses, y estudiamos, analizamos las posiciones del horizonte y descubrimos que se correspondían a las posiciones más extremas al sur del Sol, en el solsticio de invierno, y de la Luna en su parada mayor. Es decir, la arqueología del paisaje, el entorno de los grabados, nos confirmaba lo que los propios grabados nos estaban diciendo, de alguna manera. Teníamos los 2 tipos de evidencia. El Sol y la Luna es obvio que son importantes. Cualquiera de ustedes, aunque no sea astrónomo, aunque no haya mirado nunca al cielo, posiblemente pues se habrá fijado en el Sol, en que en una época hay más Sol, en otra época hay menos Sol, y casi todos seguro que han mirado la Luna algún día, aunque desgraciadamente es algo que estamos perdiendo, porque si les pregunto ahora mismo que en qué fase de la Luna nos encontramos, por favor, los astrónomos amateurs que se callen, casi seguro que muchos de ustedes no lo saben, ¿no? Es decir, hemos perdido esa conexión con el cielo, antes la gente la tenía, y era crucial para ella. Pero tan crucial como podía ser el Sol y la Luna eran las estrellas. El firmamento estrellado, luego cuando salgan, miren el cielo esta noche, que está que te cagas, o sea, está precioso, y aquí en Temisas encima además, que han puesto las luminarias de acuerdo a la ley del cielo, pues ya maravilloso, ¿no?, para poder observar el firmamento. Y las estrellas hay muchas, ciertamente hay muchas, pero no hay tantas. Es decir, solo hay unos grupos de estrellas que han llamado la atención de la humanidad a lo largo de toda la historia y en prácticamente todas las culturas. Y para ver que eso es así, nos vamos a ir a la cultura más alejada de cualquier otra cultura del planeta, la cultura de la isla de Paz, de la antigua Rapa Nui. En la antigua Rapa Nui, por supuesto, adorar. El Sol era importante, Ra, la Luna, Mahina, también era muy, muy importante. Pero hace algunos años estuvimos en Pascua y tuvimos la suerte de contactar allí con un antropólogo de la Universidad de Chile, Edmundo Edwards,
que tenía una teoría muy curiosa. Hasta aquel momento, casi todos los estudios arqueastronómicos que se habían realizado en las islas, en Pascua, habían tratado fundamentalmente con el Sol y un poquito con la Luna. Quien encontraba cosas, cuestiones de orientaciones y tal, fundamentalmente eran cuestiones solares. Y Edmundo estaba emperrado en que él estaba convencido de que las cuestiones eran estelares. ¿Por qué? Porque él llevaba 40 años en la isla, llevaba un montón de años estudiando antropológicamente la cultura de la isla y había descubierto que las estrellas eran importantísimas. Y entre las estrellas había en particular dos tremendamente importantes. Matariki, los ojitos, que se corresponde con las Pléyades. Aquí en Gran Canaria, los que sean agricultores la conocerán como las cabrillas, en Tenerife se la llama el 7 estrellas, y ha sido un referente importantísimo en toda la humanidad a lo largo de toda la historia. Y el otro era el cinturón de Orión, llamado Tautoro, los tres bellos. ¿Y por qué eran importantes estos dos grupos de estrellas? Pues ahora veremos por qué. Y además ocurrían cosas muy singulares. Por ejemplo, había un lugar de la isla que se llamaba Kotepapa Wihetu, que la traducción literal es el lugar para observar las estrellas. Está en un lugar, la península del Poike, que es como el culo de la isla, ¿no? De hecho, para ver el yacimiento, Edmundo hacía 20 años que no iba, para que se hagan una idea, en una isla que es del tamaño del Hierro. O sea que era un sitio realmente bastante inaccesible. Fuimos allí, vimos que la piedra estaba llena, incisa, de espirales. En realidad no son espirales, son anzuelos que se relacionaban con la pesca, posiblemente con la pesca, y esta era la piedra, y esto era un mapa estelar que supuestamente se encontraba cerca de la piedra para observar las estrellas. Así decía la tradición antropológica. Pues bien, visitamos el lugar, pusimos en cada cazoletita una piedrita para resaltarle un poquito, y una vez hecho esto, a mí automáticamente la imagen que me recordó fue la imagen de Matariki. Es decir, la imagen que me vino fue la imagen de Matariki. Es decir, el mapa estelar era un mapa de su grupito de estrellas más importantes. ¿Por qué era el más importante? Pues por lo siguiente, porque el año nuevo comenzaba con la luna nueva tras la salida de Matariki antes del amanecer en el este. Es decir, con el orto helíaco de Matariki, los pascuenses empezaban su año. Y cuando empezaban su año, quiere decir, con el orto de Matariki empezaba la época de bonanza. Empezaba la época en que pescar dejaba de ser tabú, por ejemplo. Por eso quizá estaban los anzuelos representados en la losa para observar las estrellas. Pero la frase, dicha por un informante pascuente, no terminaba ahí. La puesta de Tautoru en el poniente. Es decir, cuando las Pléyades salían y Tautoru se ponía, era el momento en que empezaban el año y la época de bonanza de la isla. Entonces, Edmundo dijo, ¿podemos reinterpretar las orientaciones que han encontrado en los Moais de esta manera? Pues efectivamente, estuvimos haciendo un pequeño estudio de algunos de los yacimientos más importantes y descubrimos que las orientaciones solsticiales se podían interpretar como orientaciones a Matariki y las equinocciales como orientaciones a Tautoru. Y uno de los casos más espectaculares es el Aju Akibi, el Aju de los 7 Moais, que es el único Aju, no he dicho lo que es un Aju. Un Aju es la plataforma ceremonial sobre la que se levantan las estatuas que se llaman Moais, ¿de acuerdo? Ajus hay tropocientos en la isla, algunos tienen Moais, otros no tienen Moais, la mayoría, los Moais están caídos, en algunos han sido reerigidos, como en este en particular, en el Aju Akibi. La mayor parte de los Moais y de los Ajus se encuentran en la costa y paralelos a la costa. Aju Akibi se encuentra en el interior de la isla y es el único en el cual sus Moais miran hacia el mar. No solo miran hacia el mar y hacia la puesta de Tautoru en el momento de su construcción. Es decir, conseguimos confirmar la hipótesis que Edmundo tenía. Gracias a nuestros estudios arqueastronómicos, confirmamos sus sospechas que él tenía a partir de los datos antropológicos. Eso demuestra la utilidad, fíjense, de tener datos antropológicos. Es decir, cosa que en los dólmenes, por ejemplo, no tenemos. Aquí en las Islas Canarias tenemos la ventaja de que hay información, una pequeñísima información,
todavía referente en las crónicas. Pero por supuesto ya el sumum es tener escritura. Pero a veces hay problemas. Los pascuenses escribían, pero no sabemos, no entendemos lo que escribían. En las Canarias se escribía, desgraciadamente leemos las inscripciones canarias, pero no las entendemos. Sin embargo, hay pueblos que afortunadamente, como por ejemplo los antiguos mayas, escribían, tenían textos que podemos leer y comprender. No voy a entrar en detalle en la cultura maya, una cultura tremendamente elaborada y absolutamente obsesionada por el control del tiempo, sino que voy a volver al viejo continente, voy a volver a nuestro mar Mediterráneo. Bueno, a mi mar Mediterráneo, yo nací muy cerquita del mar Mediterráneo, y me voy a referir a la cultura egipcia quizá porque es la que mejor conozco actualmente. Llevamos ya varios años estudiándola y en ella, por supuesto, hay textos que podemos leer y que sabemos entender. Y esos textos nos cuentan cosas muy curiosas. Por ejemplo, en las pirámides de la sexta dinastía, eso que ven ahí es una pirámide, créanme, o sea, las pirámides en la cuarta dinastía eran monumentales, grandes torres con forma de pirámide, pero son mudas. En la cuarta dinastía no hay escritura en las pirámides. Los faraones de finales de la quinta y de la sexta dinastía construyeron pirámides mucho más cutres, es decir, pirámides que se desmoronan. Sin embargo, las cámaras funerarias de las pirámides están plagadas de textos. Plagadas de textos que se conocen con el nombre tan prosaico de textos de las pirámides, valga la redundancia, y que nos cuentan la religión de sus constructores. La religión dominante en Egipto en esa época, y está plagada de referencias astronómicas. Y en particular nos habla de unas estrellas, las Ige-Musek, que ven ahí marcadas por el óvalo amarillo. Las Ige-Musek en Egipto antiguo significa las indestructibles o las imperecederas. Eran un grupo de estrellas que para los egipcios nunca morían y nunca renacían. Es decir, ¿por qué? Porque eran estrellas que siempre estaban en el cielo, eran visibles cada noche en el cielo. ¿Y cuáles son esas estrellas? Pues esas estrellas son las estrellas circumpolares. Son las estrellas que se sitúan muy cerquita del polo y entonces siempre orbitan a su alrededor y no salen y se ponen como la mayoría de las estrellas. Y entre ese grupo de estrellas había uno especialmente peculiar, uno muy famoso, supongo que muchos de ustedes lo reconocerán, lo que nosotros llamamos el Carro, en la Osa Mayor. Los egipcios, en lo que nosotros llamamos el Carro, reconocían una constelación a la que llamaban Meskheti, y en ella veían una pierna de toro. Una pierna de toro que es una representación relativamente lógica. O sea, hace algunos años, por ejemplo, un colega profesor de instituto en Murcia hizo una encuesta entre sus alumnos pidiendo que representaran constelaciones en el cielo lo que a ellos les pareciera. Y el que ganó fue un chaval que dibujó una pata de jamón serrano en la constelación de la Osa Mayor, ¿no? Es decir, que lo que veían los egipcios no era demasiado ilógico, ¿no? Pero sabemos por los propios textos jeroglíficos que además de ver una pata de buey, en esa misma región del cielo los egipcios reconocían dos azadas. No es extraño, nosotros ya la llamamos el Carro, pero también la llamamos la Osa Mayor. ¿Por qué? Porque tenemos la tradición europea normal y tenemos la tradición griega que nos dice que era la Osa. Pues bien, los antiguos egipcios veían más de un objeto en ese grupo estelar, y esta azada en principio es una azada normal y corriente de picar en tierra, pero en particular sabemos por los textos religiosos que era una azada peculiar. ¿Por qué? Porque se usaba en un ritual muy importante, que era el ritual de la apertura de la boca. Es decir, cuando un difunto moría, se le embalsamaba, se le envolvía en sus linos, y cuando ya estaba preparado para entrar en la tumba, el hijo del difunto, con una de estas azadas con forma de osa mayor, tocaba la boca del difunto y abría la boca de la momia, dándole la vida eterna, ¿no? Es decir, la estrella imperecedera o las estrellas imperecederas daban la vida eterna. Las estrellas que no morían te hacían inmortal. Este grupo estelar, aparte de esas connotaciones religiosas tan importantes, tuvo, por tanto, en Egipto otros usos. Y, por ejemplo, tuvo usos que también son religiosos, pero en este caso de otra manera.
y es para la orientación de edificios sagrados. Como decía anteriormente, conocemos los textos jeroglíficos y podemos leerlos. Y en particular, gracias a eso, sabemos que aquí está representada lo que se conoce como la ceremonia del tensado de la cuerda. La ceremonia del tensado de la cuerda era una ceremonia en que el faraón, a la izquierda, y la diosa Sesat, la diosa del cómputo de tiempo y de la escritura, a la derecha, se colocaban uno frente a otro con dos mazas, dos jalones y una cuerda entre los dos jalones. Estiraban la cuerda y marcaban el eje principal de un templo que se iba a construir en el lugar, ¿no? Y sabemos por los textos jeroglíficos, en este caso particular, los que se encuentran asociados al faraón, que el faraón, cuando hacía eso, estaba mirando un determinado grupo de estrellas en el horizonte. Y aquí lo vemos representado abajo a la izquierda, ven como una especie de patita de toro con una cabecita de toro pegada. Pues bien, el objeto estelar que observaban era precisamente Mesgetio. Es decir, para orientar, no todos, pero muchos de los templos o de sus estructuras sagradas miraban hacia el norte. Esa hipótesis nos dio pie a pensar cómo podían haberse orientado las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto, supongo que muchos lo habrán escuchado, y desde la expedición de Napoleón a finales del siglo XVIII a Egipto, lo sabemos, están perfectamente orientadas según los puntos cardinales, es decir, según las direcciones norte-sur, este y oeste. Y la hipótesis que defendemos hoy en día es que esa orientación la conseguían mediante la observación del tránsito meridiano de la constelación de Mesgetio. Hoy en día, antes me preguntaron si iba a usar un puntero y dije que no hacía falta, quizás es muy lejos. Hoy en día, para encontrar el norte, lo que hacemos es coger las dos estrellas de detrás del carro, prolongarlas 5 veces y encontramos Polaris. ¿Tienes por ahí un puntero? Y, pues bien, los egipcios lo que hacían... ¿Dónde está? El verde. Pues bien, los egipcios lo que hacían era cogían otras par de estrellas de Mesgetio y en una dirección encontraban el polo y si lo hacían en la dirección contraria podían marcar el norte con precisión. Pues bien, si nuestra hipótesis es cierta, podemos fijar el alineamiento de las grandes pirámides de Giza en torno al 2550, que es más o menos la fecha que propugnan hoy en día los historiadores. En realidad, todo el conjunto de la necrópolis de Giza es un conjunto heterogéneo, pero tremendamente compacto y realista, de orientaciones topográficas y astronómicas. Una cosa que hemos aprendido a lo largo de nuestro trabajo en arqueoastronomía en los últimos 15 años es que habitualmente las orientaciones suelen ser dobles, es decir, suele haber conexiones entre dos espacios físicos que están conectados entre sí y que encima además están conectados por orientaciones astronómicas. Pues bien, la meseta de Giza es un ejemplo muy típico de ello, con conexiones a la ciudad de Heliópolis y a la ciudad de Latópolis, dos ciudades muy importantes del Antiguo Egipto, y una serie de orientaciones astronómicas muy sugerentes realizadas en torno a esta época. Acabamos precisamente de publicar un libro que se llama In Search of Cosmic Order, en busca del orden cósmico, donde hemos plasmado, hemos reflejado el trabajo que hemos venido realizando en Egipto en los últimos 5 años y hemos encontrado repetidamente esos patrones de orientaciones astronómicas y las más bonitas, las más interesantes son cuando se mezclan con las orientaciones topográficas, ¿no? Con las orientaciones sobre el territorio. Quizá el ejemplo más paradigmático de relación de topografía y astronomía nos lo propugna una cultura de la cual podemos tener casi todas las claves. ¿Por qué? Porque afortunadamente es una cultura que todavía está viva. Es decir, en el caso de los antiguos egipcios tenemos sus textos que sabemos leer y escribir, pero hay veces que los textos no son lo suficientemente claros y desgraciadamente no hay ningún egipcio al que podamos preguntarle. Pero eso no ocurre hoy en día con la cultura islámica. La cultura islámica está muy viva y tiene una serie, la astronomía siempre ha jugado un papel importantísimo en el Islam. ¿Por qué? Porque de los 5 pilares de la fe islámica, la profesión de fe, la oración, el ayuno de Ramadán, la limosna o la peregrinación a la Meca, 3 de ellos se relacionan íntimamente con la Mikat. La Mikat es la ciencia del cómputo.
la astronomía, que gozó del favor especial prácticamente desde el principio de la civilización musulmana. ¿Y por qué? Porque en el caso particular, por ejemplo, de la oración se tiene que hacer en una orientación adecuada en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, las 5 oraciones canónicas se tienen que realizar en 5 momentos determinados del día que vienen controlados por momentos astronómicos. Por ejemplo, la Salat al-Maghrib se hace que el día musulmán comienza a la puesta de sol con la caída del sol. Y luego fíjense, por ejemplo, la Salat al-Zuhur, que es la de mediodía, pero que no se realiza exactamente a mediodía, sino un poquito después del paso del sol por el meridiano. O, por ejemplo, la Salat al-Asr, la oración de la tarde, que se realiza cuando la sombra de un objeto sea igual o el doble de su tamaño, dependiendo de la época del año. Pues bien, se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas pruebas evidentes de que esto es así. Hoy en día lo sabemos que es así, pero en el comienzo del Islam ya era así. Por ejemplo, aquí tienen un reloj de sol descubierto en las ruinas de Medina Zahara, la gran capital califal que había cerca de Sevilla, y ahí tienen, por ejemplo, la marca de la oración del mediodía, que si se dan cuenta no está justamente a las 12, sino un poquito para atrás. Y luego vemos las 2 marcas de la oración de la tarde, cuando la sombra es igual o el doble que la de un objeto, según fuera la época en que se realizaban las mediciones correspondientes. Y luego les comentaba también que la orientación tiene que ser adecuada en el espacio. ¿Por qué? Porque Dios en el Corán dice que te volveremos hacia una alquibla. La alquibla es el muro hacia el que los musulmanes rezan, en el centro del cual se encuentra el mihrab, el pequeño, digamos, el Santa Santo, la parte más importante de la mezquita. Dice, con la que estarás satisfecho. Dice, vuelve tu rostro en dirección a la mezquita sagrada. Donde quiera que estéis, volved vuestros rostros en su dirección. Es decir, un musulmán que quiera orar tiene que dirigirse hacia la mezquita sagrada. La mezquita sagrada es la gran mezquita de la Meca. En particular, no toda la mezquita, sino este edificio que ven aquí en el centro, conocido como la Kaaba. La Kaaba significa literalmente el cubo, pues tiene forma de cubo, y que es un templo preislámico hacia el que los musulmanes dirigen su oración. Pues bien, es decir, cualquier mezquita, ya se encuentre en Granada, se encuentre en Indonesia, en Asia Central, en el África subsahariana, en Egipto o en Turquía, tiene que dirigirse su muro de la Qibla hacia la Meca, ¿no? ¿Cómo conseguirlo? Pues tenemos un problema. Es un problema básico de astronomía esférica. Hoy en día es muy fácil de resolver, ¿no? Y hoy en día, además, que sabemos con precisión con los GPS la latitud y la longitud de un lugar, es un problema muy fácil establecer ese ángulo, que es el Q que ven aquí. No se asusten con la formulita, simplemente fíjense en que para calcular la Qibla necesitas saber la diferencia entre la longitud de la Meca y del lugar donde quieres orar, y necesitas saber la latitud del lugar y la latitud de la Meca, ¿no? Pues bien, el problema es esta diferencia de longitudes. Establecer la diferencia de longitudes fue un problema básico y fundamental existente en todas las culturas, incluso en la navegación, hasta el descubrimiento por Harvey de los cronómetros, el cronómetro de precisión que consiguió determinar con precisión la diferencia de longitud entre 2 lugares. Antes eso no se podía hacer. Y determinar la Qibla era un auténtico problema. Entonces los musulmanes, como siempre han sido una gente bastante práctica en sus cuestiones de culto religioso, en vez de orientar los monumentos hacia la Kaaba, lo que hicieron fue coger la costumbre de orientar los monumentos como la Kaaba. ¿Y cómo está orientada la Kaaba? Pues la Kaaba, como buen templo preislámico que era, está orientado astronómicamente. Fundamentalmente está orientado hacia el orto de la estrella Canopo y prácticamente en las direcciones de la salida del sol en el solsticio de verano y su puesta en el invierno. No exactamente, con una curiosidad que veremos ahora después, pero sí bastante cerca. Cuando se construye una nueva mezquita, siempre lo primero que se tenía que decidir era su orientación. Y hay anécdotas verdaderamente curiosas a ese respecto. Por ejemplo, Uqba bin Nafi, el conquistador musulmán del norte de África,
fundó la ciudad de Kairouan, en lo que hoy en día es Túnez, y allí levantó una de las mezquitas más importantes del Islam. Y llegó el momento de discutir la posición de la quibla. Pues bien, la mitad del ejército apoyaba una orientación hacia la salida del sol en el solsticio de invierno. Y la otra mitad del ejército quería orientar hacia Canopo. Fíjense que las dos orientaciones son astronómicas. Y casi llegan a las manos. Total que una mañana Uqba se despanta y de pronto coge el estandarte de su batallón y dice: la quibla de la mezquita va a ser esta, Cataclop. Y la planta y era ahí. ¿Y qué tiene de particular esa quibla? Pues esa quibla tiene de particular que es justo el punto medio entre el uno y el otro. Es decir, la mejor manera de resolver el entuerto era una resolución salomónica colocando la quibla justo en medio. Cuando en realidad había uno de los grupos del ejército que tenía razón. Es decir, la quibla verdadera era bastante cercana a la de la salida del sol en el solsticio de invierno. La quibla de Kairouan fue muy frecuente, fue imitada cuando se construía una gran mezquita importante. Su quibla luego era imitada en muchas otras mezquitas, pero sin embargo entre las quiblas del occidente musulmán, y con el occidente incluyo el Magreb, es decir, lo que hoy en día es Marruecos y Argelia, y Al-Ándalus, el sur peninsular actual, en esta región, sin embargo, aquí encontramos más o menos toda una variedad de quiblas muy variadas. No se asusten, hoy no han visto ninguno. Esto es lo que usamos mucho en arqueastronomía y es lo que se conoce con el nombre, sí, vieron el de los dólmenes, el de las santas de 7 piedras. Un histograma simplemente representa el azimut, que es sobre el horizonte, 0 el norte, 360 grados, ¿no? Y luego simplemente la frecuencia en el eje vertical, ¿no? Es una cosa relativamente sencilla. Pues bien, fíjense que en las mezquitas del Al-Ándalus, la mezquita de Kairouan es Q. Una mezquita muy usada fue la quibla del consenso. Para evitarse problemas, orientaban las mezquitas a 135 grados. Fíjense qué poquitas mezquitas están orientadas correctamente. O sea, cuando pongo ahí astronómica, esa es la quibla correcta de las mezquitas de Al-Ándalus. Muy pocas mezquitas la siguen. De hecho, la mayor parte de las mezquitas tienen esta orientación tan curiosa. ¿Y a qué corresponde esa orientación tan curiosa? Pues corresponde a la mezquita más importante del occidente musulmán, a la gran mezquita de Córdoba, que fue muy imitada. ¿Y qué tiene de peculiar la mezquita de Córdoba? Pues la mezquita de Córdoba está construida de tal manera que sus caras son casi paralelas a las de la Kaaba. Es decir, es un ejemplo típico de monumento, de mezquita, orientada no hacia la Kaaba, sino orientada como la Kaaba. Y precisamente gracias a las medidas astronómicas. Esta es la quibla verdadera de Córdoba, esa es la quibla que tenían que haberle dado si hubieran podido determinarla con precisión. Precisamente Córdoba fue el último lugar en el cual las luces vieron su luz, valga la redundancia, en el mundo musulmán, gracias a Averroes, el último, el más grande de los filósofos musulmanes, quien afirmó, para que se den cuenta de que al orientar las quiblas de esa manera, están saltándose un precepto coránico, ¿no? Dios en el Corán ordena que la quibla sea hacia la Meca, no como hacia la Kaaba, no como la Kaaba. Sin embargo, Averroes nos dice que afirmamos categóricamente que allí donde hay una contradicción entre el resultado de la demostración o de la experiencia o de la especulación racional, es decir, o bien de la observación o bien del pensamiento teórico, y el sentido aparente de un enunciado del texto revelado, es decir, el enunciado del Corán, este debe ser interpretado. Es decir, Averroes afirmaba que el Corán no se puede leer literalmente. Desgraciadamente, el averroísmo no triunfó en el Islam, ¿no? Triunfó las teorías de otro sabio casi contemporáneo, llamado Al-Ghazali, que había negado el principio de causalidad. El principio de causalidad es el que rige el mundo físico. Si tú niegas el principio de causalidad, estás negando la ciencia. Y eso fue lo que hizo que en el siglo XIV se cerrara la puerta de la istihad, la puerta de la interpretación y la ciencia del mundo musulmán, y con ella su cultura quedó prácticamente fosilizada y anquilosada hasta el día de hoy, ¿no? Ese es uno de los motivos principales de los problemas que tenemos hoy en día. Precisamente la astronomía, sin embargo, había jugado un desarrollo importantísimo en evitar precisamente esa circunstancia, pero no se consiguió.
Bien, con todo lo que les he contado hasta ahora, lo que he querido fundamentalmente es mostrarles dos cosas claves de la observación del cielo, de la astronomía. Por un lado, que la astronomía es la herramienta ideal para una orientación adecuada en el tiempo y en el espacio. Hoy en día tenemos GPS y relojes que nos permiten claramente saber dónde estamos y qué hora es. Hace 100 años esto no era así. La astronomía era la única herramienta que te permitía hacerlo. Y segundo, y tremendamente importante, la tremenda capacidad de la astronomía para generar metafísica, para generar pensamiento místico, para generar pensamiento religioso. Ya lo decía Cicerón. Cicerón decía en De Natura Deorum que un gran número de divinidades se han derivado a partir de teorías científicas sobre la naturaleza del mundo. Y precisamente ahora mismo estamos en un punto de inflexión de esas teorías científicas y de esa naturaleza del mundo. Hasta hace 14 años solo se conocían 8 planetas en el universo, orbitando alrededor de una estrellita relativamente medianeja, ¿no?, como es el Sol. En el año 95 se produjo un cambio de inflexión, un cambio de paradigma en nuestra forma de entender el mundo, y fue que se descubrió el primer planeta fuera del Sistema Solar. Hoy en día ya conocemos más de 300 planetas fuera del Sistema Solar y hay telescopios situados en órbita observándolos, tratando de descubrir más sobre ellos, y hay un satélite en particular que se llama Corot, que se lanzó en el año 2006, que está realizando esas observaciones, y se acaba de lanzar otro satélite, Kepler, en el año 2009, cuyo objetivo es descubrir planetas similares a la Tierra. Planetas similares a la Tierra, orbitando alrededor de otras estrellas. Y aquí entenderán el porqué del titulejo que les puse. Lascaux es el primer referente que tenemos de la observación del cielo. Hoy en día, hace escasamente medio año, se consiguió descubrir la primera Tierra fuera del Sistema Solar. Es decir, el primer planeta rocoso orbitando alrededor de otra estrella. Se descubrió por el método de tránsitos, es decir, el planeta pasa por delante de su estrella y produce una pequeña disminución en su cantidad de luz, y se le dio el curioso nombre de Corot Exo 7b. Se les ha pedido al grupo que lo descubrió, el líder del grupo que lo descubrió es un estudiante mío de doctorado, Roy Alonso, que le busquen un nombre más original, más bonito. Pero por ahora eso es lo que hay y tenemos que aguantarnos con ese nombre, ¿no? Es decir, el primer planeta del tamaño de la Tierra orbitando alrededor de una estrella fuera de nuestro sistema solar, descubierto por el método de tránsitos. Lo vamos a observar, hay que hacer un seguimiento para tratar de estudiarlo, aunque está cerca de un sol rojo. ¿Se acuerdan la película de Superman? La primera película de Superman, ¿se acuerdan de Krypton? Krypton era un planeta muy cercano de un sol rojo. Pues más o menos Corot Exo 7b es así más o menos, es decir, la gente que vive en él se debe estar achicharrando, si hubiera alguien viviendo en él, claro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es interesante estudiarlo y vamos a apuntar hacia él el mejor instrumento que tenemos ahora mismo, por supuesto, GTC. Tenemos aprobada una propuesta de tiempo de observación para usar GTC como 36 telescopios apuntando hacia ese mismo objeto, para obtener una calidad de la fotometría nunca conseguida hasta ahora y conseguir determinar con precisión los parámetros del planeta. ¿Por qué? Porque resulta importante saber exactamente su tamaño, su masa, sus características, para tratar de llegar más allá en ya el paso siguiente, ya el que sería el cambio total de paradigma de nuestra forma de entender el mundo. Arriba tienen el sistema solar, ¿no?, con nuestro Sol y algunos de nuestros planetas. Esa línea azul que ven ahí es lo que se conoce con el nombre de franja de habitabilidad. Es decir, los planetas que se encuentran más o menos en esa franja pueden albergar agua líquida y por tanto pueden tener vida, ¿no? La Tierra, fíjense, el azulito claro, se encuentra justo en el centro. Venus en el borde. Venus estaba en la zona de tránsito y lo que ocurrió fue un fenómeno muy, muy desagradable que acabó convirtiéndolo en un infierno, ¿no? Podía haber sido un paraíso y se convirtió en un infierno. Algo que puede ocurrirle también a nuestro planeta. Y luego Marte, que está también en la frontera y que es posible, todavía no se niega la evidencia de que hace algunos cientos de miles de años, millones de años albergara la vida.
Y abajo tienen el sistema de Gliese 581. Gliese 581 es una estrella que tiene un sistema planetario. Se le han descubierto 4 planetas orbitando a su alrededor. Uno de ellos, Gliese E, es un poquito más grande de la Tierra y sobre todo el más interesante para nosotros es Gliese D. ¿Qué tiene de particular Gliese 581d? Pues que se encuentra prácticamente dentro de la franja de habitabilidad. Es un planeta gaseoso del tamaño aproximadamente de Saturno, y Saturno es un planeta gaseoso y por tanto no puede albergar vida en el sentido en que nosotros la conocemos, ¿no? Pero sabemos que Saturno tiene lunas. ¿Se acuerdan de la luna de Titán, no? Donde hay mares de metano por el lugar donde se encuentra Saturno con respecto al Sol. Pero bien, este planeta podría tener lunas orbitando a su alrededor donde haya agua líquida. Es decir, y ese ya es el siguiente paso, tratar de estudiar la posibilidad de la existencia de agua líquida en otros planetas, de agua en su atmósfera. ¿Por qué? El objetivo último, claro está, es buscar vida. Vida fuera del sistema solar. Para ello estamos trabajando en la construcción de los instrumentos más sofisticados que la humanidad haya construido nunca. Por un lado, el telescopio europeo extremadamente largo, el ELT, de casi 50 metros de diámetro, que todavía no se tiene claro de dónde se va a construir, si en Chile o en las cumbres de la isla de La Palma, es lo que nosotros deseamos. Necesitaríamos apoyo, no ya popular, que existe, pero fundamentalmente un apoyo económico certero. Pero bueno, se instale donde se instale, es un telescopio europeo, por tanto los europeos vamos a tener acceso a él, para tratar de estudiar los confines del universo. ¿Por qué es útil el ELT? Ahí tienen, por ejemplo, la imagen que se puede obtener con el Hubble Space Telescope. Esta es la imagen con un telescopio de 8 metros y esta es la imagen, la misma imagen, cómo se obtendría con el ELT. Imagínense el cambio sustancial en la visión de aquellos que sean astrónomos aficionados, imagínense el cambio tan bestial que se tendría en nuestra visión del cosmos. Y ya el proyecto más sugerente y más importante que está afrontando ahora mismo la Agencia Europea del Espacio, también está involucrado España, por supuesto, es el proyecto conocido como Darwin y su gemelo, el americano TPF, que posiblemente y casi con seguridad acabarán aliándose por problemas económicos, porque es mucho más interesante aliarse para conseguir un proyecto unitario que se pueda alcanzar. Y consiste en la construcción de toda una serie de telescopios orbitando en uno de los puntos de Lagrange, alrededor de la Tierra, y observando una misma región del cielo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el descubrimiento de los patrones de la vida, ¿no? Observar planetas fuera del sistema solar, obtener sus espectros y tratar de encontrar las trazas de la vida. Las trazas de la vida son el agua, es importante, pero sobre todo hay un trazador tremendamente sugerente, que es el ozono. El ozono, el oxígeno 3, si un planeta tiene ozono, es casi con seguridad que en ese planeta habrá vida, porque habrá una atmósfera en la cual la vida está generando oxígeno. Y por supuesto, ese es el gran cambio de paradigma que la astrofísica, que la astronomía puede conducirnos. Quizá nosotros lo veamos, quizá durante nuestro tiempo, si no durante el de nuestros hijos, casi con seguridad en el de nuestros nietos. Eso no tengo ninguna duda. La búsqueda de otras tierras que puedan albergar vida y que nos conduzcan ya a lo que es el cambio. Imagínense las peleas tan estúpidas que tenemos en la Tierra. Ahora mismo la Tierra es un puntito de mierda en mitad de la inmensidad, ¿no? Vayan a ver Ágora, se darán cuenta. Amenábar lo ha hecho de maravilla. Hay escenas en las cuales de pronto, cuando están dándose de caña y tortazos los cristianos con los paganos, con los judíos, de pronto él eleva la cámara y se baja y se ve hacia el firmamento, ¿no? Como diciendo que aquí somos hormigas, somos una mierda en mitad de la inmensidad del universo, ¿no? Por tanto, fíjense el cambio tan bestial de paradigma. Y bueno, y la última pregunta ya es si puede haber vida inteligente en esos planetas. Y a mí, pues siempre aquí me gusta referirme a Mafalda. Los que seamos de los años 60, 70 sabrán, los más jovencitos no creo que hayan leído Mafalda, pero bueno, aquí creo que la mayoría son más o menos de mi quinta.
Y de pronto Miguelito le pregunta, ¿te parece que en otros mundos hay seres inteligentes, Mafalda? Y dice, yo creo que es muy posible, Miguelito. Dice, pero según los sabios parece que esos seres no pueden habitar ninguno de los planetas cercanos a la Tierra. Y dice Mafalda, dice, no, claro, no, si son inteligentes, no. En fin, en esta conferencia espero haberles demostrado claramente la importancia de la astronomía en este Año Internacional de la Astronomía. ¿Por qué? Porque muchísimos elementos de nuestra cultura no son más que un reflejo de nuestra forma de ver y de entender el cosmos que nos rodea. Muchísimas gracias por venir y asistir. Y bueno, yo creo que hay tiempo para un pequeño debatito. ¿Sí, Francis? Bueno, pues venga, anímense a hacer preguntas. Ya estamos en lo de siempre, hasta que alguien rompa el hielo, nadie se atreve a preguntar nada. Venga, dime. Bueno, Antonio, comente un poquito los asentamientos astronómicos aquí en la isla. Hombre, es que eso es otra conferencia en sí misma. Yo lo sé, brevemente para que la gente tenga una idea. Vamos a ver. ¿A dónde pueden ir para ver? Bueno, pues está precisamente José Carlos, que está aquí, José Carlos Gil. Yo no me atrevería... Sí, yo lo quiero llamar mi pupilo, porque lo considero un poco como el continuador de nuestro trabajo aquí en Gran Canaria. Y José Carlos precisamente está organizando con el Cabildo desde hace un año ya, José. Desde el equinoccio de primavera está organizando unas actividades en los equinoccios y en los solsticios donde van a realizar observaciones astronómicas a puntos importantes de referentes del paisaje arqueológico de la isla, ¿no? Por supuesto está el Roque Ventaiga con sus múltiples orientaciones. Desgraciadamente la más bonita para mi gusto, que es la de la Luna, solo se produce cada 19 años, habrá que esperar 17 más para volver a observar el fenómeno, pero bueno, los demás también son sugerentes. Está aquí al ladito, en Arteara, en la necrópolis de Arteara, la observación de la iluminación de la necrópolis del túmulo del rey en el equinoccio, ya sea el de otoño o primavera. Los solsticios, se puede ir a Cuatro Puertas, ¿no? En fin, yo creo que hay todo un conjunto. Luego hay otros, no tan famosos, quizá no tan famosos, no tan espectaculares, pero hay muchos referentes. Los propios llanos de Gamona, lo que pasa es que el sitio es complicadísimo de llegar, pero es espectacular, de verdad. La puesta de sol por detrás del pico del Teide, bueno, es con la que he abierto la conferencia, para que se hagan una idea. La vista es espectacular. Ese es el sol. Se va a poner justo a la izquierda del cono, pero si nos retrotraemos 2000 años en el tiempo debido a la variación de la oblicuidad de la eclíptica, en el momento de la colonización de la isla, hace en torno ahora unos 2000 años, el sol se ponía justo por detrás del Pitón, es decir, los aborígenes eligieron Gamona, que no es un emplazamiento especialmente singular por ningún otro motivo, posiblemente lo eligieron como emplazamiento religioso precisamente por esa puesta de sol por detrás del Teide, ¿no? Aquí en la fortaleza de Santa Lucía de Tirajana, ese es otro sitio que podían incluir, José, para ir a observar la puesta de sol en el equinoccio, ¿sí? Por detrás del Almogarén de Amurga, ¿no? En los riscos de Amurga hay un santuario aborigen excavado en la roca, con cazoletas y canalillos, impresionante, difícil de acceder a él, costoso de subir, y desde la fortaleza de Santa Lucía se ve ponerse el sol en el equinoccio justo por detrás de ese Almogarén. Es lo que les comentaba anteriormente, la relación entre topografía, es decir, tenemos dos yacimientos importantísimos conectados entre sí por una relación astronómica. Posiblemente la fortaleza de Santa Lucía era el referente de observación porque era un lugar de habitación, el Almogarén lo construyeron arriba porque por allí era donde se producía la singularidad astronómica, esa relación entre paisaje y astronomía.
y hay muchos más, ya les digo. Entren en la página web del Cabildo, ¿no? En el Cabildo, y allí pueden apuntarse. No sé si se planea hacer alguna más a corto plazo. ¿A dónde? A Galdar, vale, lógico. Esa va a ser más difícil, porque esa además es de amanecida. Esa va a ser... Vale, ese por ejemplo, apúntense y no les digo lo que van a ver, ya está. Hay que ir a verlo para que sea de verdad. En fin, sí, dime. En el caso de las cuadras gigantes, que son edificios que no tienen nada comprobado, ¿hay una connotación respecto a los negocios o a los edificios? Lo dije antes, no me he traído los instrumentos. Quiero que lo hagan ellos. O sea, yo creo que ya hay gente de la suficiente calidad y la suficiente inteligencia aquí en Gran Canaria. Yo estoy tan liado, o sea, yo vengo encantado. Vine a trabajar con José en el equinoccio pasado. Estuvimos en el solsticio hace 1 año y medio, en el solsticio en Gamona, pero yo creo que hay gente aquí que puede hacer ese trabajo y pudiera haber algo, pero no lo sabemos todavía. O sea, acuérdate lo que comentamos anteriormente. Navaja de Ockham y principio de economía. En este caso tenemos la ventaja de que no se aplicaría testis unus testis nullus, porque tenemos otros casos de cuevas labradas en Gran Canaria que muestran patrones astronómicos. Por tanto, sería simplemente un ejemplo más que reforzaría los anteriores, ¿no? A ver. La tesis esta que ya hace tiempo, ¿no? De las pirámides, esa posible orientación hacia Orión y que tiene iluminada. La Orion Correlation Theory, la teoría de la correlación de Orión. En el libro ese que te acabo de comentar tengo un artículo con mi colega Giulio Magli de la Universidad Politécnica de Milán en que ponemos a bajar de un burro la teoría de la correlación de Orión. No, yo el trabajo de arqueoastronomía hace algunos años lo dividí en varios niveles, ¿no? Por un lado era el trabajo formal, ¿no? El trabajo formal es cuando tienes todas las evidencias. Por ejemplo, en el Islam, los trabajos que hacemos con respecto a tenemos todas las evidencias, puedes hacer trabajo formal. Luego está la especulación seria. La especulación seria es cuando tienes muchos indicios de que las cosas pueden ser así, pero no estás 100% seguro. Por ejemplo, con el fenómeno megalítico. Desgraciadamente no tenemos información escrita ni información antropológica que confirme nuestras suposiciones, pero las pruebas estadísticas nos dicen que posiblemente sea así. Luego está la especulación simpática, ¿no? La especulación simpática es cuando tú dices, mira, esto pudiera ser así, pero no tengo ninguna prueba de ello. Por ejemplo, Lascaux es un ejemplo de especulación simpática. O sea, pueden ser las Pléyades lo que está encima del toro, pero pueden ser 6 puntos. ¿Entiendes? Que al tipo que pintó el toro, pues quería lavarse las manos y se le ocurrió plantificar allí los 6 dedos. Pues, bueno, tendría 5 y el otro vete a saber. ¿Entiendes? Pero no tenemos ni... Luego está la especulación salvaje, que es ya cuando te sales de madre, totalmente. Y luego hay gente que está especializada en la especulación salvaje por un motivo muy evidente y es el siguiente nivel. Y este suena mejor en inglés que en castellano, y es making money. Los misterios venden mucho, se venden millones de libros. La ciencia, o sea, cualquiera de mis libros de divulgación o de arqueoastronomía no tan divulgativa, como mucho se pueden haber vendido 3.000, 4.000 ejemplares. El misterio de Orión, el libro donde sale reflejada la teoría de la correlación, vendió millones de copias. Es decir, sus escritores se forraron. ¿Qué tenía de valor? Pues bien, la constelación, el misterio de Orión es una especulación simpática, y es que la distribución sobre el terreno de las 3 pirámides de Giza parece reflejar las 3 estrellas de la constelación de Orión, metido en un libro plagado de especulación salvaje con el fin de making money, de hacer dinero, ¿entiendes? ¿He respondido a tu pregunta? ¿Sí? ¿El misterio de Orión? Sí.
No, desgraciadamente no, lo acabamos de publicar en Egipto por el Consejo Supremo de Antigüedades, en inglés, sí, está en inglés. Espero que alguna editorial española en algún momento me pida hacer una versión en castellano. Yo lo espero, ¿no? El problema siempre aquí es que nunca sabes exactamente si eso puede ser o no va a ser. A mí me gustaría, por supuesto, hacer un texto en castellano. De prácticamente todos mis trabajos he intentado siempre publicarlos también en castellano. Buena pregunta. No lo sabemos. Tenemos indicios. ¿Verdad, José? Tenemos indicios de que puede haber algo, pero no estamos del todo seguros. Hay una conexión muy sugerente con el solsticio de invierno, muy sugerente, pero hemos ido haciendo catas, pruebas de otras. Mira, vamos a probar esto porque parece tal. Las catas que hemos hecho posteriormente, algunas han fallado por completo y otras medio han fallado, no estamos seguros del todo. Queda una clave evidente, que es subir a lo alto del tal y realizar las medidas de allí. Yo le he dicho que a ver cuándo sube, porque yo tengo vértigo. Yo no voy a subir. Castilletes sí, Castilletes de Tabaibales lo trabajamos, fue de los primeros sitios de Gran Canaria que trabajamos, en el año 92 o 93. Castilletes está relacionado con el Teide. Es un emplazamiento como los llanos, similar a los llanos de Gamona, pero no tan espectacular. No tan espectacular. Hay toda una serie de yacimientos en el sudoeste de la isla de Gran Canaria, los judíos, Castilletes, Montaña de Tauro, Llanos de Gamona, Orgazales, etcétera, que estamos absolutamente convencidos de que su reconexión es con el Teide. Y están en emplazamientos donde esa conexión con el Teide encima tiene connotaciones astronómicas. Es lo que les comentaba antes, de la combinación entre topografía y astronomía. Hay toda una nueva disciplina en arqueología que se llama arqueología del paisaje, que trata precisamente de eso, y afortunadamente los arqueólogos del paisaje están incorporando el cielo como paisaje. O sea, hoy en día tú miras un paisaje y de pronto dices, ¡ay, qué bonito!, y no asocias a ese paisaje, si le está en el cielo, salvo la puestita de sol típica y tal, no asocias normalmente que haya cosas que están en el cielo que también se relacionan con ese paisaje. Afortunadamente eso está cambiando. ¿Más? No se les va a venir abajo porque yo creo que todos los trabajos de Mike Parker Pearson, que salió hace poco en un reportaje de National Geographic que estaba muy bien, tuve la fortuna de conocerlo este verano en Yodel Bank, en Inglaterra, un señor inteligentísimo y con las ideas muy claras, y lo que están descubriendo refuerza el aspecto astronómico de Stonehenge, pero el aspecto astronómico como elemento metafísico, como elemento religioso. Es decir, lo que sí que hay que sacar ya de una vez del lenguaje es Stonehenge, observatorio astronómico. No, señores. O sea, es un templo funerario. Stonehenge es como las pirámides. Es un templo funerario o un monumento funerario que alberga orientaciones astronómicas. No. Como Stonehenge no hay nada en el fenómeno megalítico. Yo he de reconocerlo, es espectacular. O sea, en España tenemos monumentos muy singulares, en la península ibérica, pero Stonehenge era el Vaticano de Inglaterra en aquella época. O sea, debió ser no tenemos escritura que lo pruebe, pero debió ser un estado centralizado muy poderoso.
del cual desgraciadamente, como no hay ninguna referencia, pero debió ser como un Tartessos, como, ¿entiendes? Como una protorrepública romana, o sea, un estado centralizado muy poderoso, y Stonehenge era su referente, era su núcleo de culto. Y para terminar, no quiero preguntarte lo que opinas de Tindaya, porque me imagino, pero Hay muchísimas cosas que podríamos aprender de ellos, y una es cómo cuidan su patrimonio y cómo lo ponen en explotación. Es sorprendente. 4 piedras que tienen. Aquí tenemos algunas maravillas y no solo las ignoramos, sino que encima pretendemos cargarlas. Es absolutamente... ¿Tiempo para una última pregunta? Sí, ya. Sí, Usted dime. que dijo antes de Cristo. ¿Qué? Antes de Cristo, dijo antes, ¿no? Sí, ¿el qué? Los gallegos. ¿Antes de Cristo el qué? No, que si antes de Cristo la luna, no sé qué, no sé cuánto. Ah, pues sí, desde hace milenios. Sí. Muy bien, si hay alguna pregunta más, si no, pues cerramos. ¿Hay alguna pregunta más?